Imaginen por un momento que el libro de instrucciones de la vida, nuestro código genético, no es un texto fijo, inamovible, sino más bien un documento vivo que se edita a sí mismo sin parar. Pues bueno, vamos a sumergirnos en ese mundo, el fascinante mundo de los genes saltarines. Suena a ciencia ficción, ¿a que sí? Pero para nada. Es una realidad que está pasando en nuestras células ahora mismo. Hay secuencias de ADN que tienen la increíble capacidad de cambiar de sitio, de reescribir partes de nuestro genoma sobre la marcha. Claro, para estos genes saltarines hay un nombre científico, elementos transponibles. Son básicamente los nómadas del genoma. Y su descubrimiento, la verdad es que puso patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la genética. Bien, ¿cuál es nuestro plan para hoy? Primero, vamos a ver qué son exactamente estos genes saltarines. Empezaremos por sus dos estrategias principales para moverse, el cortar y pegar frente al copiar y pegar. Luego nos meteremos de lleno en los dos tipos clave, los transposones de ADN y los retrotransposones. Y para terminar, veremos el increíble impacto que tienen en la forma de nuestro genoma. Para empezar, lo primerísimo que hay que entender es que no todos estos elementos se mueven igual. Han desarrollado dos estrategias muy diferentes, que podemos imaginar perfectamente con los comandos de un ordenador: cortar y pegar o copiar y pegar. Piénsenlo, es como la diferencia entre mover un archivo de una carpeta a otra en el ordenador o hacer una copia de ese archivo y pegarla en otro sitio. El resultado final no es el mismo y el proceso tampoco. Y esta analogía, la de cortar y pegar frente a copiar y pegar, es sin duda la forma más sencilla y potente de entender la diferencia fundamental entre los dos grandes grupos de elementos transponibles que vamos a explorar. A ver, fijémonos bien en esta imagen porque lo deja clarísimo. A la izquierda, el mecanismo de cortar y pegar. El elemento original se corta, literalmente, del ADN donante y se inserta en otro sitio, se mueve. A la derecha, el copiar y pegar. El elemento original se queda quietecite donde está, pero se transcribe a una molécula de ARN. Y luego, esa molécula se usa como molde para fabricar una nueva copia de ADN que se pega en otro lugar. O sea, para que quede súper claro, el método de cortar y pegar, que es el de los transposones de ADN de clase 2, es un mecanismo conservador. No aumenta el número de copias. En cambio, el copiar y pegar de los retrotransposones de clase 1 es replicativo. Y esto es crucial porque significa que el número de copias de ese elemento en el genoma puede ir aumentando con el tiempo. Venga, vamos a meternos primero con el mecanismo más, digamos, más directo, los transposones de ADN, que son los auténticos maestros del cortar y pegar. Son como un par de tijeras y un pegamento moleculares que trabajan directamente sobre el ADN. Y su estructura es elegantemente simple. En el centro tienen el gen que produce la enzima que hace todo el trabajo, la transposasa. Y en los extremos tienen unas secuencias de ADN que son idénticas pero están en orientación opuesta, las repeticiones invertidas. La transposasa reconoce estas asas para saber exactamente qué trozo tiene que cortar. Pero ojo, como vemos aquí, no todos los transposones de ADN son iguales. Se dividen principalmente en dos sabores, simples y compuestos. Los transposones simples o secuencias de inserción son minimalistas, solo llevan lo justito para poder moverse. Pero los transposones compuestos, esos son mucho más interesantes. Actúan como si fueran taxis, llevando genes extra entre sus asas. Esto, por ejemplo, es importantísimo en las bacterias para la rápida propagación de la resistencia a los antibióticos. Bueno, y ahora pasamos a la clase I, a los retrotransposones. Estos son los pesos pesados, el tipo de elemento móvil más común en los eucariotas, y eso nos incluye. Y como hemos dicho, utilizan la estrategia más compleja de copiar y pegar. Para poder hacer ese copia y pega, necesitan una enzima muy especial, la transcriptasa inversa. Esta enzima hace algo que, en teoría, va en contra de las reglas de la biología. En lugar de pasar de ADN a ARN, hace justo lo contrario. Sintetiza ADN usando como plantilla una molécula de ARN. Una pasada. Dentro de este mundo de los retrotransposones, como nos muestra este esquema, hay dos grandes familias. La principal diferencia entre ellas es si tienen o no unas secuencias repetitivas largas en sus extremos, que se conocen como LTR. Estas secuencias son como señales para la maquinaria de la célula. Los que tienen LTR, de hecho, se parecen muchísimo a retrovirus que han perdido la capacidad de salir de la célula. Pero los que de verdad dominan nuestro genoma son los otros, los que no tienen LTR. Y estos se dividen en dos subtipos clave, los lines y los sines.
Los lines, para que nos entendamos, son los autónomos del genoma. Son largos, tienen su propio gen de transcriptasa inversa y se lo montan por su cuenta para copiarse y pegarse. Los sines, en cambio, son otra historia. Son una especie de parásitos genéticos. Son cortitos, no tienen su propia enzima y básicamente le roban la maquinaria a los lines para poder moverse y multiplicarse. Vale, ya sabemos cómo funcionan, pero ¿y qué? ¿Por qué nos importa todo esto? Pues porque estos elementos no son simples polizones en nuestro ADN, ni mucho menos. Son una de las fuerzas más potentes que dan forma a los genomas a lo largo del tiempo. Al insertarse en sitios nuevos, pueden cambiar cómo funciona un gen, pueden crear nuevas formas de regulación e incluso pueden dar lugar a genes completamente nuevos. Son un auténtico motor de la evolución. Y miren este diagrama, porque muestra una de las cosas más alucinantes que hacen: crear retrogenes. A veces la maquinaria de un retrotransposón se confunde y en lugar de copiar su propio ARN, captura el ARN mensajero de un gen normal, lo convierte en ADN y lo vuelve a insertar en el genoma. ¿El resultado? Una copia del gen original, pero sin sus intrones, sin esas partes que no codifican. Es una pieza genética nueva, más compacta y lista para evolucionar. Es cierto que muchísimos de estos elementos en nuestro ADN son ya reliquias inactivas, fósiles de un pasado evolutivo lejano. Pero la historia no ha terminado. Algunos siguen muy activos, siguen saltando, causando mutaciones y contribuyendo a la diversidad y a la evolución de todas las especies, incluida la nuestra. Pensemos en esto para terminar. Casi la mitad de nuestro propio ADN proviene de estos elementos saltarines. Y esto nos deja con una pregunta realmente fascinante. ¿Son simplemente el eco de una batalla genética muy antigua, restos de parásitos egoístas? ¿O son, en realidad, los arquitectos secretos de nuestro genoma, la materia prima con la que la evolución seguirá construyendo el futuro?